Recordar que estamos en el contexto de práctica final. Existen dos espacios virtuales ya, un aula de la comunidad de la práctica, donde están todos los aspectos administrativos, de las menciones también. Ahí se va a informar todo lo administrativo de la práctica final de ciencias básicas. Y además está el aula de carácter formativa, que es inducción a la práctica virtual, donde ya se han dispuesto ciertos contenidos, como por ejemplo el desarrollo del portafolio digital, que ya hicimos en una actividad anterior. Está una cápsula dispuesta para ello, además del contenido completo de la clase. En estas aulas es de vital importancia, como dijimos en la primera sesión, que ustedes puedan disponer de su cuenta de correo institucional, puesto que la mayoría de los contenidos se ven favorecidos cuando están asociados a la cuenta institucional. Por ello invitamos a los estudiantes a ingresar a la aula virtual que dejé en el chat y pueden hacer sus observaciones y revisar el contenido, así también a los profesores tutores y orientadores para que puedan guiar a sus estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase. Vamos a grabar esta sesión, de modo que va a estar disponible en un momento más. Así que la modalidad de trabajo va a ser la que ya ha sido recurrente y que la mayoría está acostumbrado. Luciano va a dar su clase, su conferencia, mientras nosotros vamos a estar con Marcela Aracena. Mi nombre es David Reyes. Vamos a estar atentos al chat a las preguntas. Una vez que Luciano termine su intervención y según la modalidad que Luciano adopte, podemos nosotros también transmitirle las preguntas, pero insistimos en que se den por el chat y nosotros las vamos a consolidar y se las vamos a plantear. Bien, sin más preámbulo, profesor Luciano. Muchas gracias en primer lugar a Marcela y a todo el equipo de prácticas, el equipo de ciencias que también está generando esta instancia, porque creo que es importante que podamos también compartir experiencias, saberes y disponernos finalmente a los desafíos que nos plantea este contexto formativo, que tiene entre otras, o sea, entre muchas características y condiciones, también el uso de este tipo de herramientas y espacios virtuales que estamos ahora inaugurando, en cierto sentido. Y dentro de esas exigencias, por supuesto, me parece que una reflexión ética es clave en este nuevo contexto de trabajo. Y espero que algunas indicaciones que voy a señalar, digamos, sirvan para poder enriquecer finalmente la reflexión profesional, pedagógica, que debe acompañar las acciones que como profesionales de la educación, digamos, llevamos a cabo regularmente, pero que en este contexto tienen además otras características. Voy a compartir una presentación. No voy a, por supuesto, cometer el mal gusto de leerla, sino que mi idea es que poder acompañar algunas de las cosas que voy diciendo. Eh, en algunos casos son algunos pasajes y citas de las grandes tradiciones de la ética que me interesaría poder compartir eh, y analizar en algún momento. Otras las voy a pasar nada más, pero que considere pertinente que estuviesen ahí como material de apoyo en caso de que algunos y algunas deseen profundizar en esta área, digamos, y en esto que estamos llevando a cabo. Entonces comparto mi presentación. ¿Ya está? Me confirman que ya se está viendo. Sí, perfecto. Entonces, veamos algunos elementos que estoy considerando acá. Esta suerte como de inducción a la ética de la profesión docente. En primer lugar, que me parece clave es un texto de Adorno, La educación después de Auschwitz. Espero haber pronunciado bien, ahora que están los colegas de alemán por ahí. Otro texto fundamental, por supuesto, es uno de Adela Cortina, una filósofa española, titulado El sentido de las profesiones, que me parece importantísimo. Y otro que está muy de fondo, que es mucho más filosófico, si se quiere, que es El maestro ignorante de Jacques Rancière.
además de algunas referencias que voy a hacer a textos aristotélicos y kantianos, que son las otras grandes tradiciones de la ética. En este sentido, me parece que al menos tenemos que abordar tres problemas rectores o tres preguntas fundamentales, ¿no? La primera es, que yo me plantearía sería la siguiente. Creo que es clave preguntarnos cómo se articula la fundamentación ética con la educación para dar lugar a un proyecto filosófico político con soporte moral. Cuando planteo la idea de un proyecto filosófico político, también estoy recogiendo una cuestión clave que está planteada, por ejemplo, entre otros autores y autoras, por Paulo Freire, cuando nos sugiere que detrás de todo concepto o práctica educativa existen decisiones filosóficas de fondo. En la medida en ellas se juega cierta idea o cierto concepto de ser humano, cierto concepto de mundo, y por lo mismo también se juega un conjunto de expectativas, de finalidades que están ahí eh, ocurriendo, muchas veces como principios orientadores, finalmente, no solamente de la acción docente, profesional en su dimensión técnica, sino también en su dimensión, yo llamaría, eh, especulativa, digamos, ¿sí? Eso que queremos tratar de comprender y que muchas veces nos faltan las palabras, los conceptos claros para poder definirlo, pero que de todos modos opera como ciertos supuestos muchas veces impensados en todo proyecto eh, que es educativo, en todo paradigma educativo, finalmente subyace cierta idea en ese sentido de ser humano, de mundo y de la relación entre ambos, ¿no? En segundo lugar, me parece importantísimo que nos preguntemos respecto del lugar que le corresponde a la orientación en dicho proyecto. ¿Sí? Y la problemática asociada a la transversalidad. En la medida en que apunta a una dimensión de la formación que, sobre todo en este contexto, me parece que es central, eh, por cuanto aborda algo así como la posición de los sujetos y las sujetas en el mundo, en la sociedad, y particularmente en una sociedad que está vivenciando eh, contextos de incertidumbre vital que yo creo que son inéditos para todos en este momento. Y desde ahí, por supuesto, hago un pie a una última pregunta que yo creo que deberíamos abordar al final de esta sesión en relación con los desafíos y oportunidades que nos plantea el actual momento. ¿Sí? Yo creo que hay mucha experiencia que ya hemos podido ir teniendo unos y otros, que creo que sería importante poder dialogarlas y que pudiesen aparecer en este espacio, ¿verdad? Que no sea solamente una exposición puramente teórica de lo que unos pensadores y pensadoras han planteado respecto de lo que es la ética y cómo se relaciona con la profesión docente en particular. ¿Por qué me interesa justamente el trabajo de Adorno? Porque en este texto que se llama La educación después de Auschwitz, eh, nos plantea un desafío a la educación. Y dice, bueno, la principal tarea de la educación es que Auschwitz no se repita. ¿Sí? Desde ese lugar aparece algo que es tremendamente interesante y que en el fondo es la relación que como sociedad establecemos con las propias heridas. Por supuesto estoy apuntando acá a nuestras experiencias recientes y las no tan recientes también, eh, con la violencia sobre los cuerpos, la herida, digamos, o incluso la desaparición sistemática de cuerpos, o la pérdida finalmente de la condición de ser humano que está muchas veces acompañando algunas de las acciones, digamos, y acontecimientos que ocurren en la sociedad. Desde ese lugar, esta tarea que nos plantea Adorno
yo creo que es un principio que no debiésemos perder nunca. Sería un foco final, por decirlo así, de largo aliento, que además vincula necesariamente educación, un posicionamiento ético y, por supuesto, también la tarea política que nos pone en relación con la construcción de una sociedad, ¿sí? Donde, por ejemplo, el horror, ¿sí?, del campo de concentración, el horror de la violación de derechos humanos no tenga lugar, ¿sí? Eh, claro, Adorno nos señala inmediatamente que me parece tan evidente esta exigencia que ni siquiera admite o necesita algún tipo de fundamentación. Yo creo que efectivamente eso es así. Creo que sería un principio rector que jamás debiese estar cuestionado y que debiese además regir nuestras acciones en un sentido amplio. Pero no solamente en relación con lo que podríamos llamar el Auschwitz real o la exigencia de existencia, perdón, de campos de concentración reales, sino algo que está operando ahí y tiene que ver con la pérdida de la condición de ser humano o la cosificación de la vida de las personas, digamos, como un proceso que se extiende más allá de los límites físicos que pudiese tener algo así como el campo de concentración real, sino que debiese apuntar a cómo una sociedad, por decirlo así, en su conjunto, en sus prácticas cotidianas incluso, nos somete muchas veces a posiciones similares a la de los prisioneros dentro de un campo de concentración, por ejemplo. Regulación en este sentido de las formas de vida, control del tiempo, eh, reducción de sujetos a formas de trabajo que muchas veces nos llevan a situaciones que podríamos llamar inhumanas, ¿no? Por lo tanto, lo que estaría rescatando de esta exigencia es el cuidado, la tarea de cuidar esa dimensión realmente humana, digamos, que se exige eh, para la educación, y que al mismo tiempo nos plantea la necesidad de estar siempre en vinculación con un otro o una otra en su diferencia, insisto, manteniendo esa condición de ser humano como un elemento central. Si pensamos ahora, teniendo esa dimensión política, digamos, amarrada, digamos, como un principio rector, en las tradiciones de la ética, vamos a encontrar con que básicamente la concepción tradicional nos planteará dos grandes tradiciones, ¿verdad? Una ética de la virtud, de origen aristotélico, y las éticas del deber, o éticas deontológicas también ha sido denominada, que tienen su principal formulación, por supuesto, en el trabajo de Immanuel Kant, autor ilustrado. No obstante, visiones más contemporáneas nos invitan a pensar también en éticas de la alteridad. Creo que esto es tremendamente relevante porque de cada una de estas tradiciones podemos recoger elementos que nos van a permitir pensarnos en el contexto del ejercicio profesional docente, ¿sí? Voy a dar paso ahora, insisto, no voy a leer citas largas en todo sentido, sino que las sumé porque creo que estos son elementos que nos pueden servir para después volver y revisar algunas de estas nociones, ¿no? Un elemento, por decirlo así, clave que encontramos no solamente en la ética de Aristóteles, pero muy claramente también en la política, es una relación entre la disposición que los sujetos y las sujetas tienen en el contexto de las comunidades que habitan, que en el caso de Aristóteles son la comunidad familiar y la comunidad política o la ciudad, con la educación a la que pueden también acceder y que finalmente es aquella que organiza esta disposición
o este régimen finalmente de vidas y cuerpos al interior de esta comunidad, ¿no? En ese sentido, este pasaje de la política nos presenta o nos habla de cómo la educación de los hijos y las mujeres debiese estar en armonía con la organización política, ¿verdad? Para que de ese modo el Estado, ahí no es una buena traducción, habría que hablar de la polis o la ciudad, también mantenga un cierto orden, ¿no? Por supuesto, aquello implica que una modificación en el orden de la educación necesariamente va a poner en tensión esa organización política. De ahí que preguntas como qué enseñar, eh, a quién enseñar y cómo enseñarlo, eh, en la medida en que establecen relaciones con el aprendizaje diversas, también tienen un componente que es social. Y esa cuestión es tremendamente importante cuando pensamos, por ejemplo, en un contexto como el chileno, donde las experiencias educativas están atravesadas por formas de segregación, ¿sí?, socioeconómica, y donde esa segregación también finalmente se refleja, por ejemplo, en instrumentos de evaluación estandarizada que nos muestran permanentemente cómo el nivel de escolaridad de los padres, digamos, incide en los resultados del aprendizaje de muchos estudiantes. Pero también nos impone una tarea, por decirlo así. La subversión de esa organización política necesita y pasa justamente por una subversión también de las formas en que entendemos la práctica educativa, ¿sí? Hay un elemento clave que podemos recoger precisamente de esta tesis, que tiene 25 siglos en el fondo y que todavía nos describe no solamente un estado de cosas, sino también una tarea. Eh, esto es lo que es importante. Quiero leerme este otro pasajito, justamente del libro quinto de la política. Y este sí lo voy a leer. Señala Aristóteles, no lo dijo ayer, pero podría haberlo dicho ayer alguien y se gana una columna en el mostrador, ¿no? Eh, no puede negarse por consiguiente que la educación de los niños debe ser uno de los objetos principales a que debe cuidar el legislador. Donde quiera que la educación ha sido desatendida, el Estado ha recibido un golpe funesto. La ciudad. Eh, Evidentemente hay un llamado, por decirlo así, a la tarea de entender la educación como el lugar donde se construye y el contexto, digamos, por decirlo así, y los fundamentos de una ciudad o un estado, como está traducido acá, ¿no? Y esa dimensión formativa que tiene la educación no apunta solamente a la búsqueda de saberes, sino también, por supuesto, de lo que podríamos llamar actitudes. Eh, y finalmente el cultivo de costumbres. Si uno se preguntase, yendo a la segunda parte de este pasaje, ¿no? Esa relación entre la legislación, en su sentido formal, con las costumbres particulares, los hábitos, aunque una traducción posible de ética es costumbre, hábito, eh, finalmente son aquellos que afianzan, que Aristóteles, el sostenimiento de un Estado. Luego se establece esta relación que es muy clave entre la necesidad de ese financiamiento como una reunión entre las costumbres y el principio que organiza una sociedad, ¿no? Cuando Aristóteles plantea lo siguiente, ¿no? Las costumbres democráticas conservan la democracia, así como las costumbres oligárquicas conservan la oligarquía. Cuanto más puras son las costumbres, tanto más se afianza el Estado. Evidentemente, lo que está en juego ahí como tarea es poder descubrir cuál es el rol que le corresponde a la educación. Y a mi entender,
esta tendría que ver con precisamente ser una suerte de principio conservador, donde dichas costumbres o formas de vida, hábitos, se ponen en relación con formas políticas dominantes. ¿Sí? Luego podemos entender que, que no tiene ningún sentido, por decirlo así, enarbolar discursos democráticos si nuestras costumbres o hábitos no tienen esa característica. ¿Sí? La búsqueda de esa coherencia entre, diríamos actualmente, ¿no? Entre lo dicho y los hechos sería, por tanto, una cuestión clave. De ahí, por supuesto, que podríamos hacer una serie de extrapolaciones, ¿no? Y decir, bueno, ojo, que las costumbres segregadoras conservan la segregación, o las costumbres totalitarias, esos micrototalitarismos, como señalar para ser más contemporáneo, conservan también formas de totalitarismo. Luego el desafío ético tiene que ver precisamente con que eso que se plantea en el gran discurso, digamos, también opere a nivel de las costumbres y nuestros hábitos más concretos y materiales. Desde ese lugar, entendiendo por eso la necesidad de que tiene la educación como este momento de articulación entre los hábitos y acciones cotidianas, podríamos llamar incluso acciones menores, con estos grandes principios y búsquedas de modelo de sociedad, es que tiene sentido ir a preguntarse con el mismo Aristóteles, ¿verdad? Por algunos de sus conceptos propios de la ética, una ética que se ha definido como ética de los bienes. Y pasa algo interesante, porque Aristóteles entiende que la acción humana, y eso es el elemento clave de toda discusión sobre la ética, realmente la acción y la elección, eh, parecería entender siempre alguna idea de bien. ¿Sí? Y la primera definición que nos da Aristóteles de bien no remite necesariamente a la acción exclusivamente humana, sino que esta noción de bien estaría organizada, distribuida, digamos, en todo lo que existe. Eh, de ahí que puede decir que el bien sería aquello a lo que todas las cosas aspiran. Desde ese lugar habría que entender, por ejemplo, que el bien opera también como una suerte de fin. Entonces, tendría ejemplos de este tipo, ¿no? Como el fin, el bien, por tanto, digamos, de la semilla es germinar y transformarse en un árbol, ¿no? Viendo por procesos naturales, es lo mismo. Todo lo que existe, toda la naturaleza estaría determinada por una especie de despliegue de fines y bienes. La diferencia estaría entonces en la acción humana, en que además de tener esta idea de bien, esta suerte de aspiración, eh, nuestras acciones tienen la condición de la elección. Pero es clave entonces entender también que ese bien es entendido desde el fin. El bien consiste en el fin, en la finalidad, ¿no? Fíjense en el siguiente pasaje, que creo que es tremendamente esclarecedor en este punto y nos anticipa un elemento central de cualquier reflexión respecto de una ética de las profesiones en general y de la ética de la profesión docente en particular. Plantea Aristóteles, ¿no? Siendo como en gran número las acciones, las artes y ciencias, muchos serán de consiguiente los fines. Así, el de la medicina es la salud, el de la construcción naval el navío, el de la estrategia la victoria y el de la ciencia económica la riqueza. ¿Sí? Es interesante esta formulación por varias razones, ¿no?
La primera es porque evidentemente lo primero que nos pasa sería decir, bueno, preguntarnos cuál es el fin, por lo tanto el bien, que viene asociado a la profesión docente. ¿Sí? Pero también nos habla de un conjunto de fines o una multiplicidad de fines, ¿no? Fines que, como veremos más adelante, debiesen estar todos regidos por un fin que no sería relativo, sino que sería un fin por sí mismo, compartido por todos y todas, que sería el fin de ser felices. Sería como, de ahí que eh, el concepto de felicidad, por decirlo así, sea el principio que rige, en términos generales, la ética aristotélica. Pero al mismo tiempo ocurre otra cosa, y es que si uno piensa, digamos, por ejemplo, la relación entre medicina, cuyo fin es la salud, eh, aquella salud eh, es algo que se entrega a un otro o una otra con quien yo me desempeño. El médico, por decirlo así, siempre está en relación con, eh, un ejemplo muy clásico en los textos griegos sobre todo, con los enfermos. Y busca restablecer este estado de salud, un estado deseable, por supuesto. Uno con otros fines que podríamos llamar que son fines materiales, como puede ser la riqueza o la victoria. ¿Sí? Interesante es que cuando uno se enfrenta a la forma en la que actualmente se promueve la elección vocacional, por ejemplo, estos fines de largo alcance han perdido fuerza en función de una finalidad eh, que es promovida en la sociedad actual, donde incluso la felicidad ya no es tan relevante, sino que más bien lo que se busca es algo así como el éxito. ¿Sí? Y un éxito que tiene por característica la cuestión económica. Ni qué decirlo cuando en la época del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, parte de la política educacional instala este espacio de mifuturo.cl, donde se promueve que la elección vocacional está relacionada con, o esté mediada digamos, por la transparencia de la información respecto de en cuánto tiempo se recupera la inversión en educación. Desde ese lugar se entiende que la finalidad del educarse es invertir en sí mismo. Ese es como el concepto de ser humano que está en juego, ¿verdad? Que es lo que invierte en sí mismo para recuperar justamente esa inversión. ¿Qué pasa? Habría que preguntarse ahora, ¿no? Si ponemos en tensión ese fin de la educación. ¿Será ese el único fin de la educación? ¿Será el éxito lo mismo que la felicidad? Habría que entender otras formas de felicidad. Todas estas preguntas, finalmente, que se mueven o que nacen de una puesta en tensión de los modelos de vida dominantes, pueden estar atravesadas por, en gran parte, digamos, por estos elementos que nos invita a pensar Aristóteles en este contexto. El fin, finalmente final, será para Aristóteles la felicidad. Y el camino para aquella, por supuesto, será la virtud. Virtud que se entendía en Aristóteles como una acción marcada por el justo medio, decir, que la prudencia es el gran modelo, entre extremos viciosos. ¿No? Un extremo vicioso, por poner un ejemplo aristotélico, sería, por ejemplo, el cobarde, ¿no? El que no se atreve a nada. Otro extremo vicioso de lo mismo, eh, ahora por exceso más que por privación, sería el intrépido, el que actúa sin ningún tipo de consecuencia. En cambio, la virtud estaría en el equilibrio, en el justo medio entre estos dos elementos, entre la cobardía total y la intrepidez absoluta, y ahí estaría la virtud, por ejemplo, de la valentía. ¿No? Por eso es que la prudencia opera en Aristóteles como una suerte de virtud
que nos señala el camino de todas las virtudes. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, para buscar la felicidad. Sin ahondar más o mayormente en esta caracterización en Aristóteles, me parece que el elemento clave y donde nos sigue funcionando como un aporte importante para pasar el problema asociado a las éticas de las profesiones en la actualidad, dice relación precisamente con estos fines que rigen las diferentes disciplinas, profesiones y finalmente las acciones de las personas en contexto, digamos, en que nos vinculamos eh, en la sociedad. ¿Sí? La otra gran tradición de la ética es la ética del deber, la ética kantiana. A modo muy general, digamos, decir que Kant es uno de los grandes pensadores sistemáticos de la, de la modernidad, de su pensamiento ético, por supuesto, eh, está guiado por tres grandes preguntas que realmente se resumen en la cuarta y única pregunta, que es ¿qué puedo conocer? Podríamos llamar aquello la filosofía de la naturaleza, también la acción de la razón teórica de Kant. Una segunda pregunta, que es la pregunta ¿qué debo hacer? Que es la que en este momento nos convoca más. Por supuesto que corresponde a lo que él llama la filosofía y la libertad. Y una tercera pregunta que tiene que ver con el lugar del ser humano en la historia, que es la pregunta que me es lícito esperar como humanidad, donde se juega un concepto clave como la idea de progreso. Preguntas que estarían reunidas en una cuarta pregunta, que es la pregunta finalmente ¿qué es el hombre? ¿Sí? Entendiendo, por supuesto, en ese contexto la idea de ser humano en su conjunto. En relación con su comprensión de la ética y el modo como Kant la fundamenta en la razón humana, es un elemento central en Kant, es la idea de razón, habría que decir que Kant estaría buscando una moral y una ética universal. Por eso es que desestima en un primer momento, muy claramente, después recupera un poquito esa noción, que la felicidad pueda ser un concepto fundamental para poder guiar una reflexión sobre la ética, en la medida en que difícilmente podríamos universalizar eh, el concepto o el modo, digamos, de la idea de felicidad. Las personas podrían ser felices eh, de forma distinta, incluso en conflicto entre sí, ¿no? Cada vez que uno enseña esto a alguien, siempre es un estudiante que dice algo como lo siguiente, ¿no? Pero profesor, ¿qué pasa si lo que yo quiero para ser feliz hace infeliz a otra persona? Y efectivamente ese podría ser un problema interesante y Kant diría justamente por eso, porque el contenido de este fin final que es la felicidad no es universalizable, es que debiésemos buscar ya no en la materialidad de la ética, sino en una comprensión, una estructuración formal, eh, un principio rector que sea universal. Desde ese lugar, Kant instala o se plantea la noción de deber. ¿Sí? Deber es definido de varias formas, pero a mí me parece que la formulación más clara la encontramos en una obra que es la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, donde Kant nos dice lo siguiente, ¿no? Es el deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley. Una ley esto es muy importante, que debe tener un carácter racional, universal, ¿verdad? Y que debiese inmediatamente provocarme el sentimiento de respeto. ¿Sí? Esta cuestión es muy interesante porque, de hecho, Kant dedica una nota al pie larga a estos pasajes, porque
mi conciencia o mi relación con esta universalidad de la ley que viene de la razón es un sentimiento, como un sentimiento de respeto. Un sentimiento que debiese tener además un carácter doble. Una parte es ser parecido al miedo y al mismo tiempo parecido al amor. Siento inclinación por aquel, pero al mismo tiempo siento distancia. Eh, Algo así como la ley moral universal sería lo único digno de un respeto completo a la Kant, ¿no? Por supuesto también es el respeto a la condición del ser humano de los otros. Otra formulación de este imperativo categórico es que finalmente el modo como se expresaría estos principios éticos y morales formales, universales, eh, que dice, bueno, de manera tal que tu máxima individual pueda valer al mismo tiempo como una ley universal, nos dice que jamás deberíamos usar un otro o una otra como un mero medio, sino que siempre como un fin en sí mismos. Es decir, de valoración total de la vida de los otras personas. Interesante además de esta formulación, digamos, de esta noción de deber, digamos, que es formal, no nos dice, haz esto otro, no dice no matarás, o robar es malo, que sería una formulación de contenido, sino que lo que nos dice es una forma a la que debiese ajustarse una decisión para ser universalizable. Eh, entonces pensemos una fórmula como la expresión en términos de contenido de una fórmula, ¿no? No matarás, ¿no? ¿Esa fórmula podría ser universalizable? Bueno, parece que sí. Eh, Esto tiende a respetarse, ¿no? Y nos encontramos a la base de, de muchos códigos, códigos y sistemas éticos. El punto es por qué sería universalizable. Porque parece que no es universalmente deseable que todos y todas no respetásemos esa norma. Por lo tanto, es una norma que, por decirlo así, eh, se nos plantea como, ¿no? como ajustada a esta forma. Es un contenido, un enunciado de contenido ético, contenido moral, que prescribe u ordena, prohíbe, si se quiere, pero lo hace ajustándose a esta condición de universalidad. Voy a traer un segundo ejemplo sobre eso. Un ejemplo un poquito más escolar. No podría ser, pero no, profe, pero ¿qué pasa con esta norma en la escuela, ¿no? No debo copiar en los exámenes. Entonces, no, lo que pasa es que yo me planteo y me doy mi propia ley, entonces yo creo que yo sí puedo copiar en los exámenes porque la finalidad que me mueve es no atrasarme un año en el curso. Perfecto. Planteémonos la siguiente pregunta. ¿Ese fin es universalmente deseable? ¿Qué pasaría si todos y todos los sujetos estuviésemos dispuestos a copiar en los exámenes? Es decir, por ejemplo, ¿no? Cada vez que yo voy al oftalmólogo y dejo que me opere el ojo con un láser, supongo que él no copió en el examen. Eh, Cada vez que yo confío en la acción de un otro o una otra, o un cierto saber, supongo, por decirlo así, que me está diciendo la verdad, etcétera, ¿no? Desde ese lugar la idea de deber se vuelve muy interesante, porque aunque sería muy difícil dar con una formulación que sea
total y absolutamente universalizable, sí ocurre que opera como una especie de contrafáctico, estoy buscando otra palabra, digamos, de modelo desde el cual poder evaluar, ¿sí?, la legitimidad o la deseabilidad universal de nuestras acciones. ¿Sí? Por supuesto, es interesante destacar, pensar cómo eh, nos planteamos, por lo tanto, preguntas respecto de aquello que debemos hacer, ¿verdad? Aquello que sea universalmente deseable, ¿no? Estas dos grandes tradiciones de la ética, éticas de la virtud o éticas de fines, si se quiere, y la ética del deber kantiana, en su búsqueda de universalidad, eh, en parte se ha intentado reunirlas por visiones más contemporáneas de la ética. Y una de aquellas son las llamadas éticas de la alteridad, éticas de, si se quiere, de la apertura al otro y las otras, ¿no? Fundamentalmente porque el problema de la universalidad es que podría operar como una suerte de totalización o de invisibilización de algunas singularidades, por decirlo así, que reclaman ser mostradas, digamos. Uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué deberíamos ser universales en Santiago de Chile, acá en Latinoamérica, y coincidir con modelos universalistas que nacen además hace un par de siglos ya en otra parte del mundo, ¿no? El conflicto político de cómo esa universalidad produce formas de subalternidad. Ahora, pero cuidado, porque al mismo tiempo ocurre que si queremos defender derechos universales, como los derechos humanos, por ejemplo, necesitamos apuntar también, y esto es lo que debemos no perder de vista y condenar tan rápidamente la universalidad, una posición que nos permita hacer esa defensa, ¿no? En esa búsqueda, finalmente, de hacer coincidir la propia singularidad, la condición particular, si se quiere, con convicciones o deberes universales, un elemento clave podría ser, por supuesto, las éticas de la alteridad y en particular las éticas del diálogo. ¿Sí? Aquí es donde yo me destaco mucho el trabajo, sobre todo, de la filósofa española de la Cortina, en este caso. Para de la Cortina, el levantamiento de fines comunes, de bienes, de conductas que son consideradas virtuosas incluso, así como de deberes, debiese estar estar mediado por un diálogo ético, no cualquier diálogo, sino un diálogo ético, desde el cual debiese aparecer el levantamiento de lineamientos de acción, no solamente en general, sino también acción civil, acción profesional, etc. Ella aborda, de hecho, después de su primer trabajo sobre la ética mínima, que se plantea, digamos, los mínimos éticos o los mínimos de justicia universalmente compartidos que toda sociedad debiese respetar. Eh, el abordaje de otras áreas, como la ética de la empresa, ética medioambiental, etcétera, tareas, por decirlo así, de la ética de este tiempo, la ética de la investigación científica, etcétera, ¿no? Esta ética, digamos, del diálogo podría tener por condición eh, esta apertura a la singularidad, a la diferencia, si se quiere, del otro y las otras vidas, otras historias, ¿verdad? Otros contextos socioculturales, etcétera, ¿no? Económicos. Desde ahí justamente es que aparece una dimensión interesante de este diálogo como origen de los lineamientos de acción. A mi entender, uno de los elementos más interesantes justamente de estas éticas dialógicas es que además nos impone o nos sugiere tareas para poder pensar la relación que tenemos como profesionales, sobre todo en el ámbito de la educación, donde trabajamos con
otros sujetos y sujetas. En ese sentido, el diálogo aparece como un elemento central. Un diálogo que debe tener al menos 4 características, si recogemos las tesis de la Cortina. En primer lugar, un compromiso total y absoluto con la verdad. ¿Sí? Uno no puede entrar en un diálogo ético, un diálogo que nos permita llegar a la toma de acuerdos, de lineamientos de acción, si no está la verdad, por decirlo así, operando como lugar. En segundo lugar, la convicción profunda de quienes entran en el diálogo para la toma de decisiones, no olvidemos de eso, que nadie está absolutamente equivocado. Este principio es el que siempre me ha hecho mayor ruido. ¿Sí? Porque estoy convencido de que hay gente que puede estar absolutamente equivocada, digamos, en algunos puntos, ¿no? Pero me sorprendió muchas veces dándome cuenta de que, digamos, si hay un compromiso con la verdad, aquel que me parecía que estaba equivocado tiene algo de razón. ¿Sí? Porque en el fondo es eso, ¿no? La convicción de que nadie está absolutamente equivocado implica que todos tenemos algo de razón. Eh, Voy a poner un ejemplo, ¿no? Una cuestión que me pasó hace varios años atrás. Eh, Iba justo, digamos, en estas tareas del profesor taxi, iba en un taxi, de una universidad a otra, y en un momento el taxista me dice, no, aquí en este sector es donde los muchachos, cuando se hace el taco, rompen vidrio y roban cartera y cosas. Ah, perfecto. Y me dice, bueno, todo eso es culpa de esa tontera de los derechos del niño. Y yo quedé impactado, ¿no? Y de hecho pensé, este tipo está absolutamente equivocado. Pero sin embargo empieza a argumentar y dice, lo que pasa es que como hoy día está prohibido, hay mucha sanción para el trabajo infantil, estos pobres muchachos, si quieren tener algo y viven en contextos pobres, su única alternativa es robar, porque no tienen acceso justamente al trabajo. Ah, entonces, digo yo, ¿no? El problema no es que los derechos del niño, sino que los derechos no están asegurados. Me dice, eso, justamente. Eh, y me di cuenta que esa frase inicial que uno podría decir está completamente equivocado, digamos, en realidad escondía algo de razón y había un juicio en realidad respecto de la situación de menoscabo y de violencia que digamos, el mundo infantil, digamos, vive en Chile. Pero claro, la frase inicial me llevaba a otro lugar, ¿no? Otro elemento clave en este sentido, en esta apertura, si se quiere, el otro que implica compromiso con la verdad, entender que todos tenemos parte de la razón, es una disposición a la búsqueda de acuerdos eh, para definir acciones. Acuerdos que, por supuesto, tienen que ser respetados. Y finalmente, un principio clave, es porque si entendemos que en el contexto de los procedimientos para poder tomar y definir acciones, es imposible que estén todos los actores, sobre todo cuando trabajamos con grupos muy grandes. Lo que no podría no estar presente, aunque no estén todos los actores presencialmente, si es el punto de vista de todos los afectados. ¿Sí? Es una cuestión que hay que considerar, que es muy, muy clave, y que además ha tenido impacto en otras áreas, como por ejemplo el ámbito de la ética medioambiental, por ejemplo, cuando se considera el impacto que determinado proyecto puede tener en una comunidad, un espacio, en la naturaleza, etc. ¿No? Desde este punto de vista podríamos sostener que habría una especie de imperativo dialógico que podríamos anunciarlo del siguiente modo. ¿No? No consideraré como justa o buena ninguna norma que no considere el punto de vista de todos los afectados. ¿Sí? Esa sería como una instalación central, digamos, para la búsqueda justamente
y lineamientos de la acción humana en un contexto como este. Desde ese lugar es que podemos pensar, por ejemplo, también el modo como debiésemos entender la acción docente. Copié este pedacito, digamos, de este texto, un texto muy breve, de hecho también se lo pueden ver, tiene nada más que unas 10 páginas, es el sentido de las profesiones de Adela Cortina. Ella plantea lo siguiente, ¿no? Y esta idea donde vamos del yo al, al grupo, al nosotros. Dice, la profesión es social y moralmente mucho más que un medio individual de procurarse el sustento. Es decir, la profesión y la elección vocacional tampoco es aquello que se dice en mi futuro.cl. Podríamos caracterizarla como una actividad social cooperativa, cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable. Recordémonos de Aristóteles. Para su supervivencia de la sociedad, como sociedad humana. Para lo cual se precisa el concurso de la comunidad de profesionales que como tales se identifican ante la sociedad. Por supuesto, también opera aquí una suerte de llamado a la reflexión compartida, ¿verdad?, de organismos colegiados, ¿sí?, donde así los profesores, por supuesto, debemos entendernos como aquellos donde que proporcionamos un determinado bien a la sociedad. Uno podría pensar en educación, que cuando pensamos en la educación nos damos cuenta que es probablemente el más complejo de los bienes, en la medida en que aborda diferentes dimensiones del ser humano. Teniendo esto presente, eh, pensémonos en este contexto, ¿no? Y cómo esta ética de la alteridad, de esta ética que está abierto a los demás, sobre todo en un contexto donde es la incertidumbre vital, económica y política, digamos, tan compleja, me parece a mí que debiese llevarnos a plantearnos como exigencia primera la flexibilidad. Y desde ese lugar, creo yo también que es fundamental que podamos plantearnos preguntas respecto de cómo esta visión puede impactar el modo en que entendemos las tareas concretas. No olvidemos los primeros pasajitos de Aristóteles, ¿no? Las costumbres democráticas conservan la democracia. Las costumbres éticas pueden conservar la ética profesional. Las tareas que entendemos como propias de la profesión docente. Desde ese lugar, ¿qué tipo de actitud ética debemos cultivar y promover? Y por supuesto, preguntarnos muy de fondo cuál es el principal problema de este momento histórico y político. Porque nuestro trabajo, digamos, es sobre todo un trabajo con la vida, en su gran complejidad de los otros y las otras. Desde luego, yo diría que ahí las preguntas fundamentales que se nos abren son el o la docente que quiero ser, el o la docente que debo ser, como una suerte de mandato que nos ponemos nosotros mismos, como pensaríamos con Kant, para que podamos desde ese lugar tener una reflexión ética para la acción y también en la acción docente cotidiana y concreta, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta que tengo que dejar abierta, no podría yo acá dar fórmulas mágicas, eh, porque además todos los contextos nos van a posicionar en contextos de reflexión ética distintos. Yo tengo una respuesta para eso que es muy íntima y que la comparto habitualmente con los estudiantes con quien trabajo en práctica profesional y en didáctica. Y es que yo tengo la convicción de que uno debe ser el docente que nuestros estudiantes necesitan, sacrificando incluso muchas veces el imaginario que tenemos nosotros mismos de que sería una docencia ideal, ¿no? En contextos no ideales, lo que debemos atender, pienso yo, lo que debemos hacer es atender la necesidad de los otros y las otras, y no nuestro imaginario. Yo hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias.
Están hablando sin activar los micrófonos todavía. Sí. Luciano, gracias por haber hecho este recorrido extenso de la filosofía en, en menos de una hora. Eh, siempre es difícil trabajar sobre el tema de filosofía, especialmente porque no necesariamente todos tenemos el mismo diálogo en torno a la filosofía. Especialmente, pero sí nos convoca algo que es en común, que es en el fondo la identidad docente. Entonces, eh, me gustaría saber si algún estudiante tiene alguna pregunta que quiera plantear o quiera hacer algún comentario. Eh, yo tomé dos cosas que en el fondo las escribí para todos, que era el tema de los derechos del niño, un tema constante en educación, y es un tema que siempre nos va a convocar a nosotros como docentes. O sea, la cantidad de vulneración de los derechos de los niños es parte de lo que impacta la profesión docente y es una temática que, y si a lo mejor no les tocan a los estudiantes en este momento, en algún momento de su desarrollo laboral sí les va a tocar trabajar. Y el otro fue sobre la última pregunta que dejaste abierta, que el docente que quiero ser y el que debe ser y el que debo ser. Es una de las grandes preguntas que uno se tiene que hacer constantemente frente a la reflexión pedagógica que tenemos que tener todos los días como docente. No es, y esta respuesta, como tú mismo lo dijiste, es una respuesta súper íntima y que no necesariamente uno va a llegar a un consenso, pero sí uno se da cuenta que el docente, cuando uno descubre qué docente quiere ser, normalmente la identidad docente sí se afirma. Entonces, ahí creo que tocaste dos puntos necesarios dentro de la discusión pedagógica sobre la identidad docente. Así que, pero eso lo podemos conversar también en otros contextos, que ya lo hemos conversado muchas veces. Pero creo que aquí los que tienen que tener todas las oportunidades de hacer todas las preguntas habidas por haber son los mismos estudiantes practicantes. Así que ellos son los que están viviendo este momento súper diferente frente a lo que no se nos convoca como futuros, como docentes realmente. Así que no teman, chiquillos, no hay preguntas malas, solamente hay que abrir la posibilidad de la discusión. Yo quería consultar una cosa. ¿Denise Aravena? Denise, sí, de alemán. Bueno, ya vemos que el anterior contexto, ya en el aula, en la sala de clase, no era el más óptimo para enseñar. Digamos, hablando de colegios o liceos con máximo de 40 niños, 30 niños en aula. Entonces, quisiera como poner la reflexión de qué tan felices harían este contexto a los niños actualmente. Si apunta a lo que se necesita, digamos, como objetivo de la educación, hacer niños felices, hacer adultos felices. Sí. Y una cosa importante con la felicidad, y es que la felicidad, por ejemplo, no consiste, según Aristóteles, en el mero placer. Tampoco en la riqueza o en el poder, son cosas que él va descartando. La felicidad tiene que ver con el desarrollo de nuestro máximo potencial en esta condición de arete, ¿sí? Que puede ser traducido como una suerte de excelencia, y eso es muy interesante porque, a mi entender, lo que diferencia la felicidad de Aristóteles es esta búsqueda de, voy a hacerlo como muy, muy para eslogan, ¿no? De la mejor versión de cada uno de nosotros, ¿no? Esta propia excelencia individual, que no consiste en la excelencia de ajustarse a un modelo, como que la excelencia que hoy día aparece vinculada con las formas de calidad. Entendiendo eso, la gracia de esta felicidad es que no sería en primer lugar competitiva, sino que tiene que ver con una relación con nosotros mismos. Según mi experiencia docente, la búsqueda de esta excelencia debiese ser una tarea colectiva. No solamente tiene que ver con la cantidad de estudiantes en aula,
sino con cómo un determinado establecimiento educacional se plantea las metas comunes, los fines comunes, incluso en esas condiciones, que podrían decir que no son las más óptimas. Cuando hay una reflexión profunda de estos fines comunes, que es una reflexión ética finalmente, yo creo que es muy probable que, a pesar de que tengamos condiciones que materialmente no son las óptimas, estudiantes hacinados, poco confort, igual podemos tener logros de mucho aprendizaje dentro de una sala de clase. Ahora, eso requiere, creo yo, el levantamiento dialógico dentro de la escuela de ese relato común, de esas acciones con las que todos vamos a compartir, incluyendo, digamos, acciones docentes, pero también las acciones de los estudiantes. ¿Cuáles son las acciones propias de las y los estudiantes cuando tenemos metas comunes? Hoy día parece que, creo yo que el principal problema es que no hay instancias para poder acordar esas metas comunes, esos fines con los que vamos a relacionar. Y ahí creo que el diálogo es la primera herramienta para eso. Enseñar alemán, por ejemplo, en un contexto como el Liceo Barro Borgoño, que es uno de los colegios que tiene todavía alemán dentro de sus mallas, un curso electivo, es un desafío, pero no solamente por lo que pasa en las salas, ¿no? Sino por lo que pasa en la Municipalidad de Santiago con la educación pública en particular. Y de cómo el proceso, entre comillas, de defensa de la educación de parte de los profesores y docentes, y los procesos de defensa de la educación de parte de los estudiantes están en un desencuentro total. Entonces, ese desencuentro es el que produce esa dificultad. Hace muchos años atrás, con los mismos estudiantes en la sala, con las salas con el techo igual de alto, digamos, que nos obliga a levantar la voz, habían otras instancias de aprendizaje. Quizás porque había metas comunes. Eso, Denise, gracias. Espero ser una puerta a la reflexión, digamos. Naomi, ¿tú también querías preguntar algo? Hola, soy Naomi de Castellano. Hola. Más que una, no sé si una pregunta, sino que quería aportar con una reflexión, pero primero que nada agradecer esta instancia. Yo no es primera vez que hago mi práctica profesional, la estoy haciendo en segunda instancia, y quizás estas instancias existían antes y no me enteré, o quizás son nuevas, pero creo que me habría gustado y me habría sido de mucha ayuda haberlo tenido también la primera vez que hice la práctica el año 2016. Eso primero, agradecerle. Y segundo, sobre la pregunta o que deja abierta sobre el docente que uno quiere ser, creo que es algo que nunca me había preguntado, y a pesar de ser como una pregunta quizá pequeña o muy al vuelo, creo que ataca justo al centro de lo que está pasando ahora respecto a qué es lo que necesitan los estudiantes, sobre todo en este contexto, que no es para nada lo mismo que en una práctica normal o que en un contexto docente normal, en el que siento que es la pregunta más importante, qué es lo que necesitan ellos ahora, y creo que, al menos en lo que he visto en mi experiencia, es a lo que menos se le pone atención en función como del agobio también docente, como de cumplir con los objetivos y con los contenidos. Y siento que siempre se está como poniendo el foco en eso, más que en lo importante, qué es lo que necesitan, o frente a la pregunta que están diciendo también recién sobre si con eso, en qué aportamos con eso a que ellos sean felices o no. Eso. Sí, yo creo que es súper importante lo que señala Naomi, y yo creo que el elemento clave está
en poner la educación al servicio de las personas y no el del cumplimiento de formularios, ¿no? Yo creo que también eso impacta el modo en que entendemos la gestión curricular dentro de las escuelas, donde muchas veces ha estado muy centrada en el control de cumplimiento de procesos y no en el acompañamiento y la generación de espacios de reflexión profesional. Y esa por reflexión profesional entiendo no solamente esta dimensión, si quiere, que es ética, que para mí es como gran paraguas del asunto, sino también, por ejemplo, la búsqueda de estrategias didácticas que sean pertinentes y desafiantes al mismo tiempo. Por lo mismo, el gran problema ha sido siempre esta exigencia de cobertura de contenidos mínimos obligatorios, que son extensísimos, en vez de pensar en los aprendizajes más profundos, el desarrollo de capacidades, cultivo de actitudes, etcétera, ¿no? Como un lugar clave para poder pensar en la acción docente. No poner a los sujetos que están en condición de estudiantes como esclavos de contenidos mínimos obligatorios, cuestión que también pasa por poner a los docentes de aula como esclavos de los contenidos mínimos obligatorios, y otra esclavitud más, digamos, de los equipos de unidades técnico-pedagógicas como esclavos a la fiscalización del cumplimiento de los contenidos mínimos obligatorios, ¿no? Son todas formas, por decirlo así, de habitar la educación de un modo poco reflexivo. Yo creo que una de las cosas interesantes, y ahí creo que hay un desplazamiento y una pequeña ganancia en nuevas fases curriculares, tiene que ver con que promueve mucho más la contextualización de los aprendizajes y los contenidos, y por lo mismo también exige mayores instancias de reflexión pedagógica, de reflexión profesional, ¿sí? Hay una pregunta de Violeta en el chat. Sí, de hecho Violeta decía que la leyéramos en voz alta. Uh-huh. Sí, no hay problema. Ella es tutora, es profesora tutora, pero antes también quería agregar algo con el tema de Naomi. En efecto, Naomi, esta actividad no existía previamente. Entonces, no es que... y está dentro de lo que esperamos que se logre con el rediseño de las prácticas. Ha sido difícil instalar el rediseño por distintas cosas. O sea, yo creo que una parte pasa porque es más fácil hacer siempre lo que todos hacemos. O sea, ese ejercicio en la docencia se nota mucho más. Entonces, que no te hicieras la pregunta de qué tipo de profesor quiero ser, yo creo que no eres la única. Yo creo que hay más profesores que nunca se la han hecho. Y eso también es súper peligroso. Así que está bien que haya sucedido en este momento, en un momento de práctica. Entonces, porque te aseguro que esa mirada sí cambia al momento que el docente llega a hacer esa reflexión. Y hay un antes y un después. O sea, y es imposible volver a decir, como dicen las de diferencial, a volver a caminar sobre los mismos pasos que uno hizo. Entonces, y estamos probando, que era lo que mencionó David en un principio, en el espacio virtual esperamos que este tipo de experiencias se empiecen a replicar, no solamente con los que están en este momento en práctica, sino que se vuelva una práctica tradicional y que lo que necesiten realmente los estudiantes podamos otorgárselo, porque es necesario. O sea, todos queremos el bien de la educación pública, o si no, no seríamos docentes partiendo por eso. Entonces, y la única forma es tratar de empezar a mover esta gran máquina. Y gracias, yo creo que una de las pocas cosas buenas que el contexto ha generado es esto. Que nos volvamos a replantear qué es lo que queremos en la educación. Así que ahora, Luciano, te puedes responder la pregunta que hizo Violeta. Sí, lo que plantea ella es, bueno, ¿qué piensa Luciano? Para no leerlo así como de tercera persona, ¿no? Futurista. En relación con la carga docente que se justifica en la vocación. Sí, yo volvería a este pasajito de Aristóteles, ¿no? Las costumbres democráticas conservan la democracia. ¿Y qué pasa? Claro, que hay costumbres y hábitos que son
de explotación docente que conservan la explotación general de la sociedad, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las grandes peleas que hay que tener, digamos. Incluso me ha tocado alguna vez relacionarme con proyectos, con gente que trabaja en proyectos educativos interesantes, donde han aumentado el número de horas no lectivas en función de establecimiento de otras tareas y otros fines, por ejemplo, donde cuando se refieren a talleres, por ejemplo, de reflexión profesional como este, dice, no hay ningún problema en organizarlo porque nuestros profesores tienen más horas no lectivas, entonces hay un montón de tiempo donde no hacen nada y podemos hacer esto. Bueno, y eso no es así, no es así, o sea, eso no es hacer nada, digamos. Incluso eh, cuando, cuando pensamos en este asunto, un elemento clave también tiene que ver con, y ahí opera esta idea de ponerse en el punto de vista de todos los afectados, y también considerar las formas de agobio laboral, la explotación que tiene que ver con la carga. Yo recuerdo cuando estaba cursando el magíster, por ejemplo, que había un profesor que le gustaba que leyésemos los textos en voz alta a todos los estudiantes del curso, ¿no? Entonces ese día yo hacía clases desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:10 de la tarde, de corrido. No tenía ningún break. No tenía ninguna hora no lectiva en todo el día. Entonces de repente me decía, Luciano, ¿puedes leer tú? Y yo decía, profe, no. Por favor, no. Simplemente porque ya no podía más. Creo que hay que apuntar también justamente, y eso creo que nuevamente no instancias de diálogo para la toma de decisiones es fundamental, poder pensar en conjunto y levantar ese tipo de necesidades. Y de ahí la condición colegiada, por decirlo así, de las comunidades profesionales es fundamental para levantar esa tarea que es política. Dentro del modo en que pensamos la educación, también hay que pensar las condiciones en que la educación se ejerce. No solamente en términos del impacto de dinero a fin de mes, ¿no? Que es como la primera lucha que es comida sindical, sino una que es más profunda, que tiene que ver cuáles son las condiciones que permiten que los y las profesoras podamos entrar en relación con nuestros estudiantes en toda su complejidad. En toda su complejidad. Eso diría yo a Violeta. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias a ti. Hay otra por ahí, ¿no? Tema de desarrollo integral. Yo diría que justamente lo que se entiende en Aristóteles por felicidad es precisamente esa idea de desarrollo integral, ¿sí? Toda la complejidad del ser humano, ¿no? Incluyendo lo académico, ojo con eso, ¿no? El problema es cuando se coge solamente una zona y no la complejidad en su amplio espectro, porque también opera al revés, ¿no? Muchas veces nos encontramos con establecimientos que buscando atender la zona, comillas, afectiva, humana, renuncian al trabajo un trabajo, por decirlo así, con el área, podemos llamar cognitiva, por decirlo, usar una nomenclatura un poquito pasada de moda, ¿no? Pero también, claro, cuando yo pienso que mi trabajo es pura contención, renunciando al logro de aprendizaje, también estoy renunciando al desarrollo integral del ser humano. Cuando pienso que estudiantes por determinada condición socioeconómica tienen techo, también estoy renunciando al desarrollo integral. También estoy renunciando a la felicidad también, en ese punto. No sé si quieres agregar algo, David. Tú que conoces más a los de ciencias también. Sí, es que, o sea, hay varias cosas que Sí. podríamos comentar, pero principalmente no sé si Luciano nos puede aportar algo desde lo que él conoce. Primero, felicitarlo a la exposición, me pareció muy pertinente porque efectivamente hay ciertas maquinarias que ya están instaladas en las formaciones de ciertas especialidades y la visión clásica, empiro-positivista en ciencia es la que triunfa. Entonces, siempre nos preguntamos, bueno,
cuándo explico mi contenido, o sea, como si el contenido en ciencias fuera todo. Visiones matizadas, por supuesto, pero en principio va como esa línea. Pero quería ver si nos puedes comentar algo, que no sé si te saco mucho de tu tema, pero al hablar de estos, de la dimensión dialogante, de los acuerdos, de considerar al otro, ¿cómo has percibido, cómo has visto que se está dando en este actual contexto de distancia? Nosotros estamos aquí con cerca de 45 participantes y efectivamente se hace muy difícil el diálogo, por mencionar un punto, pero también el canal de comunicación no es el más adecuado. Estamos familiarizados en una comunicación mucho más presencial, en que sabemos leer las caras de las personas, las posturas, y eso facilita bastante esto. Y los estudiantes seguramente van a contextos que son totalmente distintos, particulares y variados. Por tanto, no quiero casarte con una respuesta, pero sí si nos puedes comentar a raíz de lo que está sucediendo hoy, de Sí. este distanciamiento, cómo percibes que se puede llegar a ejecutar las actividades docentes de los estudiantes desde esta dimensión dialogante que deriva de la ética. No sé si nos puedes Sí. contar algo. Sí, yo diría que ocurren varias cosas. Uno tiene que ver con que por decirlo así, entendiendo que es una práctica muy extendida en la institución educativa que tiene que ver con la visión de la gestión desde el control. Claro, los mecanismos de control habituales están en crisis y la búsqueda e instalación de este tipo de formas de control en contexto online ha desencadenado formas de agobio laboral, lo que es tremendamente peligroso. Entonces yo diría que ese sería un primer elemento que hay que tener presente en esta discusión. Otra cosa que se suma a lo anterior es que también se han hecho presentes una serie de diferencias muy importantes en relación con el acceso a la tecnología, que está más bien enmascarada en el contexto de la escuela. Sobre todo en el espacio que podríamos llamar de educación rural, o lo que podríamos llamar la brecha económica. Yo diría que esa brecha, por supuesto, se ve exacerbada en este contexto. Ese es un tema que hay que abordar, y creo yo que la política pública no ha puesto el ojo suficientemente, ni las manos, ¿no?, ahí, en esa zona, donde hay un tema ahí que hay que trabajar muy fuertemente. Ni que decirlo en el contexto rural, por ejemplo, donde esa cuestión es todavía mayor. Es más, de hecho, estos días estoy revisando una tesis que es clave, digamos, en educación rural, un proyecto muy interesante, donde advertíamos que la educación rural siempre aparece como una especie de agregado a las políticas de educación, como una especie de excepción, cuando en realidad uno podría pensar que gran parte, digamos, del territorio se desempeña en contextos de ruralidad. Y habría que buscar precisamente esa búsqueda de disminución de la diferencia y no pensar la norma y la excepción como una parte, ¿no? Tratar de disminuir lo excepcional, una tarea que yo creo que es clave. En ese sentido, yo creo que ha faltado precisamente una especie de procesos de gestión que considere el diálogo ético como una herramienta para la toma de decisiones. Seguimos trabajando de un modo muy verticalista, eh, sin advertir y abordar los problemas que nos evidencia este contexto, los problemas justamente de la diferencia en acceso a tecnología, diferencia socioeconómica que se exacerban, como bien decía. Yo creo que la tarea, en primer lugar, va por ahí, en ese sentido, ¿no? Pero al mismo tiempo pasan otras cosas que son interesantes, y es que también se activan redes, por decirlo así, como para tener espacios como este, donde tenemos acceso desde diferentes lugares a un espacio que nos permite compartir reflexiones y experiencias. Hace una semana atrás participé en una suerte de conversatorio donde veíamos experiencias de educación en contexto digital,
organizado por la Universidad Argentina, donde habíamos algo así como, en un momento eran como 500 profesores de filosofía de varios países conectados, ¿no? Y el establecimiento de determinadas formas que ordenaron el diálogo permitió una participación en preguntas, en las exposiciones, los expositores acotados que nos mostraron herramientas que estaban utilizando y logramos compartir experiencias, compartir dificultades, etcétera, ¿no? Una instancia de diálogo como ese, las posibilidades de trabajo en red que se abren, también yo creo que son una oportunidad para, que hay que explotar, ¿sí? Yo creo que eso es un elemento central. Otra cosa que creo que es importante, ¿no? Que señalabas tú en relación con lo que ocurre en la ciencia, pero también ocurre un poquito en filosofía, de creer que los contenidos de la disciplina valen por sí mismos. Yo creo que eso es una cuestión que hay que superar, ¿no? Contenidos valen por sí mismos para nosotros, porque nos gusta y evitamos también un espacio de discusión que es completamente técnica y disciplinar. Yo soy doctor en filosofía, no soy doctor en educación, por ejemplo, y disfruto mucho esa zona, es muy gozosa, de hecho. Pero cuando pienso en la acción docente, ahí no dialogo conmigo mismo, tengo que dialogar con los múltiples intereses, ¿sí?, de estos sujetos diversos que son muy distintos a nosotros. Y quizás, digamos, ahí aparezcan nuevos sujetos que quieran sumarse a estos vicios que tienen que ver con el estudio de las disciplinas. La gran mayoría le estamos abriendo un mundo. En el caso de las ciencias puras, sobre todo, y también en la filosofía ocurre muchas veces que los estudiantes tienen nada más que la experiencia de un docente de la especialidad. Un profesor de química, un profesor de física, un profesor de biología, un profesor de filosofía. Por lo tanto, la tarea y la responsabilidad que tenemos es total, porque podemos abrir o cerrar un mundo. La gente que trabaja, no sé, con matemáticas, convive con muchos docentes de matemáticas en su trayectoria escolar. El lenguaje pasa algo parecido, pero creo que en las ciencias puras y en filosofía, como estamos más tarde en la formación, la tarea es más peligrosa. Abrimos o cerramos, generamos amor o odio. Y eso es lo que hay que tener, digamos, ahí presente cuando trabajamos con estos estudiantes, que estamos mostrando un mundo muchas veces que no lo conocen. Muchas gracias, Luciano. Sí. Gracias a ti, David. Acá yo igual quería que vieras la reflexión que puso Dani Orellana, que igual se vincula con lo que hemos hablado, pero sería como para que... Sí, algo parecido a Michel, dice, de la que tienden a querer las personas comunicarse con otro, recibir contención emocional, y eso es algo que está súper dejado de lado en la educación, como fuera de este contexto. En el mundo universitario, donde las relaciones profesor-estudiante son prácticamente academicistas, y eso en una universidad pedagógica no aporta mucho porque crea una percepción y comprensión de la emocionalidad errada en los profesores. Yo creo que es tremendamente importante. La educación emocional es un elemento fundamental. Y por lo mismo también tiendo a pensar que ahí es clave poder abrir esos espacios de encuentro, porque también un elemento clave ahí es esta especie de miedo a la alteridad del otro, o sea, una especie de miedo a estas relaciones que puede ser cosificador, digamos, de lo que somos. Cuando pensamos profesores y estudiantes, por decirlo así, desde la pura función profesional, digamos, que a mí me afecta, ¿no? Y no desde la complejidad que somos, yo creo que caemos también en la réplica de esas formas, por decirlo así, de abandono de esa zona de la formación que es la contención, la emoción. ¿Cuántas veces, digamos, llegamos a un estudiante, porque un gesto es aquello que desde la emoción nos abre su escucha? Y al mismo tiempo ocurre lo parecido, ¿no? En el sentido contrario. Un gesto que puede ser leído o percibido
de un modo hostil, también nos cierra el acceso a una subjetividad completa, y eso puede pasar. Hay que tener en consideración, porque yo creo que es un elemento muy importante en el trabajo formativo, no solamente la docencia en la escuela, sino también en el espacio universitario. ¿No? Hay esa comprensión del académico como un ser ajeno al resto del mundo, que evita algo así como el jardín de Academus, es una cosa que hay que romper, digamos. Necesitamos una experiencia profesional, por decirlo así, que apunte y esté atravesada por la experiencia común, ¿sí? Y de los comunes y las comunes en ese sentido. Sí, o sea, piensa, por ejemplo, en que en términos de evaluación y jerarquización dentro de la UNCE, por ejemplo, todavía ocurre que los docentes que tienen experiencia en el ámbito escolar, esa experiencia no es considerada como años de experiencia cuando son jerarquizados en el contexto académico. Esa cuestión que ocurre a nivel de una evaluación de currículum, en el fondo lo que muestra es una disociación muy profunda entre lo académico y lo profesional, que es una diferencia que es conceptual finalmente, ¿no? Y una diferencia que hay que superar si creemos que, por ejemplo, la experiencia en el contexto escolar es un plus para un académico en el contexto universitario, hoy por hoy, sobre todo si pensamos en la formación por competencia. O sea, necesitamos académicos que tengan un conocimiento de la realidad escolar. Por lo tanto, ese docente que tiene 10 años de experiencia en el colegio, que se incorpora a la universidad, empieza a tener una valoración también en términos de su jerarquía de esos años de experiencia. No ser un tipo cero experiencia, ¿no? Sí. No sé si alguna Sí, otra. súper bien, súper bien. Sí. Bien, Marcela, yo creo que ya estábamos en... Estamos en la hora y a mí lo que me deja tranquila de esta primera experiencia, primero que nada, gracias Luciano por haber hecho este espacio de diálogo y que se pudo generar diálogo, que era lo que esperábamos. También nos convoca a nosotros pensar en el espacio de la distancia, que a lo mejor tenemos que generar un próximo espacio sobre el tema de estado emocional, que fue una temática que se está abordando. Entonces, esperamos que este proceso de práctica ustedes logren tener la sensación de que no es tan solo como han sido las prácticas, las experiencias que han tenido muchos de los estudiantes previo a la pandemia, que es más habitual que se sienta esta soledad del estudiante en práctica, que a pesar de que estamos tan distantes y tan cerca, irónicamente, logremos sentir esta compañía, este trabajo que podemos hacerlo de forma conjunta. Así que cualquier duda, ya saben, comuníquense con sus tutores de especialidad, tutores de orientación, y en los espacios que tengan en común planteen este tipo de discusión. Es súper necesario y nos hace bien en el desarrollo profesional. Eso. Sí. Muchas Sí, gracias. muchas gracias, digamos, por la invitación, por las preguntas. Yo creo que movilizan la reflexión, así que un gusto, disponible para poder seguir conversando y construyendo finalmente. Muchas gracias.